voy a dejar todo. O sea, dejé mi trabajo, hasta el matrimonio que tenía en ese momento. Entendí que no era un matrimonio feliz y que realmente era simplemente por el deber ser. Cuando tú tienes un propósito, entiendes que todo lo que haces lo creas en pro a ese propósito, y cuando tienes el propósito, las circunstancias van a venir, pero entiendes que son desafíos que son parte de ese propósito. Bienvenidos a Despierta al Futuro, el espacio donde exploramos cómo construir un mañana extraordinario mientras vivimos nuestra mejor versión hoy. Aquí no solo imaginamos el futuro, lo diseñamos. Yo soy Pipe Ramírez y juntos vamos a descubrir las mentes más brillantes, las historias más transformadoras y las ideas que están cambiando el mundo. Ahora prepárate, porque hoy tengo un invitado que redefine lo que significa ser exponencial. Vamos por ese momento elegante. Mi querido Alex, bienvenido a Despierta al Futuro. Despierta el futuro, me encanta ese nombre. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, excelente. Comenzando la semana con toda la actitud, con toda la emoción, porque no solamente comenzamos la semana, sino el año también. Es correcto, estamos a inicios de año donde hay muchos planteamientos que sé que uno de nuestros propósitos es que se hagan sostenible para las personas, haciéndolo sostenible, por supuesto, para nosotros mismos. Así es que primero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Hoy estoy haciendo este relanzamiento de formatos de conversaciones, podcast, y pues me da mucha alegría tenerte aquí. Sabes que tengo una gran admiración por ti, una gran amistad, y me encanta todo lo que haces. Te conocí además en un momento muy específico de mi vida, uno de esos puntos de quiebre. Ahora tocaremos algo por ahí del tema de esta espectacular compañía que eres fundador, Líderes Cuánticos. Pero me hace mucha ilusión y me da mucha alegría, Alex, pues porque sé que hoy en día somos de las pocas personas que hablamos de todo este tema de exponencialidad, de todo lo que tiene que ver con tecnologías exponenciales, mindset exponencial. Entonces, reactivar este formato de charlas con amigos, con mentes brillantes, pues me da mucha emoción que se inicie contigo iniciando en este 2025. Muchas gracias, Pipe. Gracias por las palabras tan bonitas. Me gusta, Alex, para que no se me vaya absolutamente nada, si tú me lo permites, leer específicamente aquí datos tuyos para que la gente se ponga en contexto. Alex es una persona apasionada del potencial humano, que le encanta pues que la época que estamos viviendo de esta historia del hombre. Entonces es un firme creyente que estamos en una de las mejores épocas del ser humano. Ama emprender y su propósito transformador masivo es que cada ser humano que se cruce en su camino viva en su propósito. A la vez es fundador y visionario de una compañía llamada Líderes Cuánticos, una empresa de transformación humana, habla hispana, que nació en el año 2015 y sigue actualmente funcionando. Han entrenado más de 15,000 personas ahí. Ahora vamos a hablar de eso, mi querido Alex, en Colombia, Perú y Estados Unidos. Está comprometido con lograr que la mayor cantidad de seres humanos puedan lograr una mentalidad exponencial en su vida, ya que una mentalidad definitivamente es el mayor activo que tenemos. Estoy súper de acuerdo. Y bueno, eres un emprendedor porque además te encantan los negocios, eso también lo sé. Así es que, Alex, nuevamente bienvenido. Gracias, Pipe. Hay una corrección, tengo que actualizar el número. Ya vamos en 17,000. Maravilloso. Bueno, son 2,000 que se suman, me imagino que números del año pasado. Sí. Así es que maravilloso. Bueno, Alex, y lo primero que quiero preguntar, por donde quiero arrancar, es ¿cuál es ese punto en tu vida donde hay una decisión o hay un punto de quiebre para que exista el Alex que hoy existe? Yo creo que tuvo que ver en mi vida, bueno, han ocurrido dos momentos. Okay. Uno que digamos que es el previo, que ya va para 10 años, y es un punto en mi vida, hace 10 años, precisamente en el año 2014, que no me sentía feliz con lo que yo estaba creando en mi vida. Es decir, hacía mucha cosa, pero precisamente de hacer,
O sea, así, el deber ser de lo que nos inculcan como seres humanos desde niños, es decir, estudie, trabaja, tenga una familia y a partir de ahí vuélvase una máquina de producción. Pero yo realmente sentía, no sé, había algo dentro de mí que me hacía sentir muy vacío, como que simplemente estaba trabajando en pro de producir la economía necesaria para estar ahí en sobrevivencia. Y entonces por eso busqué estudiar muchas cosas. Y hace 10 años para atrás, o sea, nunca he dejado de estudiar, pero digamos que académicamente hablando, buscaba en qué conectaba. Por eso pues pasé por economía, hasta defensa nacional, bueno, varias cosas. Y yo creo que la energía, pues, yo soy muy creyente en todo el tema de energía, te va guiando sin tú quererlo, pero cuando el alumno está listo empiezan a aparecer los maestros. Claro. Y eso fue lo que pasó, porque yo estaba en un punto de mi vida muy, de lo que llamamos la crisis existencial. Ok. Y ahí fue en ese momento. ¿Hacías un negocio convencional, profesión convencional? ¿Qué hacías? Sí, claro, yo en ese momento estaba metido en todo lo que era el tema de minería. Ok, Estaba en temas de minería, me decían ingeniero sin ser ingeniero. ok, Trabajaba en todo lo que, cuando hablamos de minería, estamos hablando de todo lo que es el procesamiento de agregados minerales para asfaltos y concretos en Colombia. ok. Y de nuevo, es un negocio bueno, muy demandante, peligroso incluso a veces. Y cuando digo peligroso es porque pues en Colombia se manejan, digamos, cierto tipo de relaciones bastante complejas para poder, digamos, llevar a cabo ese negocio, ¿no es cierto? Y pues si tú quieres crecer, pues con mayor razón. Digamos que me iba bien, pero no era algo que yo amara. Ok, Hasta que en algún momento de mi vida se cruza, pues digamos, todo este tema, llamémoslo, entre comillas, potencial humano, que tiene que ver con coaching, desarrollo personal y etcétera. Y yo siempre digo que ese momento fue el momento como que se cruzó en mi mente, oiga, esta es parte de su misión de vida, ¿sí? Que yo lo digo que es una vocación y cuando a mí me preguntan, Alex, ¿pero qué fue lo que pasó? Yo digo, mira, yo creo que lo que a mí me ocurrió fue lo más parecido que le puede parecer a una persona, digamos, cuando decide ser sacerdote, cura, ok. que entiende que lo va a dejar todo a nivel secular, porque eso fue lo que yo tomé ahí. O sea, yo dije, voy a dejar todo. O sea, dejé mi trabajo hasta el matrimonio que tenía en ese momento, porque no, o sea, entendí que no era un matrimonio feliz y que realmente estábamos, era simplemente por el deber ser, Ok. ¿no es cierto? Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, a Y en partir de ese ahí, potencial humano, tú lo que sucedió fue que llegaste a un entrenamiento. sí, yo llegué a un entrenamiento, me invitaron a un entrenamiento muy similar. Lo que pasa es que hoy en día Líderes Cuánticos ha cambiado tanto, pero digamos que a lo que es el entrenamiento del programa de liderazgo, me Ajá. invitaron a un entrenamiento de esos en Colombia, de que era una empresa mexicana. Y pues tú sabes, tú lo que lo viste, esos entrenamientos te llevan a profundizar bastante y el que lo asume, pues porque no todo el mundo le pasa lo igual. O sea, hay personas que pasan por entrenamiento y logran cosas extraordinarias, hay personas por entrenamiento que pasan y es como si no pasara nada, pero pues yo sí fui de los que dije, wow, esto me encanta. Esto me encanta y a esto me quiero dedicar. Y entonces yo creo que ese fue el primer punto, porque ahí sí por fin entendí todo el plan, llamémoslo así, no sé si llamarlo destino o qué, pero todo el plan previo. Porque yo siempre preguntaba, ¿para qué he estudiado tanta cosa previamente? Sí, no sabía ni para qué. Gobierno, defensa, economía, administración. Entonces como que, ¿qué? Claro, cuando llego ahí me doy cuenta que era lo necesario para poder pararme como entrenador o coach en un salón para poder llevar a personas a que también pudieran encontrar ese propósito. Entonces cuando yo encontré mi propósito fue que dije, ¿cuántas personas andan igual? Que no tienen, o sea, van por la vida y no tienen un propósito. Así es. Entonces, por eso me obsesioné literalmente en poder apoyar a otras personas para que pudieran encontrar también su propósito de vida. Y pues eso ha sido parte del estudio que he tenido en los últimos 10 años, porque no he parado de estudiar, como decía ahora. Y el segundo punto de inflexión, pues vino después de pandemia, Ajá. porque ya viviendo mi propósito y todo lo demás, yo digo, el universo a veces nos pone unas pruebas muy complejas, muy difíciles, como vamos a ver si eso que usted dice si realmente aplica o no. Y fue parte de lo que ocurrió conmigo. Y cuando llega pandemia, como muchos seres humanos que pasamos la pandemia, a mí me golpeó bastante duro a nivel emocional, de salud, económico y demás. Entonces volví a caer a lo más bajo posible en muchas cosas, pero también me ayudó porque ahí entendí, yo dije, bueno, ya sabía que era lo que me gustaba. Ajá. Pero entonces, ¿cuáles eran los errores que estaba cometiendo a lo largo de mi vida de forma personal en muchas áreas? A nivel de abundancia, a nivel de relaciones, a nivel de salud y todo lo demás. Fue en ese momento donde volví a conectar conmigo mismo porque creo que más bajo de todo lo que yo caí en ese momento no podía caer y empecé a investigar y a buscar teorías que me ayudaran precisamente a entender. Y fue Es ahí como donde que en ese momento estás pidiendo algo tan grande
una casa tan grande y se quema tu casa. Y Tal entonces cual. tú dices, o me victimizo porque se quemó mi casa, o qué bueno que se quemó esta casa completa y llegué al punto más No, bajo porque obviamente. ahora llegó una más grande. No, y hoy en día agradezco el proceso. Lo que pasa es que volver a vivirlo muy teso, o sea, muy complejo. Y no quiero deseárselo a nadie, porque mientras que tú estás viviendo el Pero proceso es que está parte tomando la de... casa, no sabes ni qué hacer. ¿Comprendes? Y más si estás metido dentro de la casa. Sí. ¿No es cierto? Y eso fue pues más o menos lo que ocurrió. Y a partir de ahí pues yo creo que se ha dado una segunda parte de esa versión de Alex entrenador y demás y que creo que ahí sí lo pude potencializar y lo he visto en mis resultados a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de relaciones. O sea, me volví a casar y ha sido un matrimonio súper bonito hasta hoy. Vamos a tener un bebé y todo. La empresa, cómo está evolucionando, lo que estoy soltando cada día. Pude escribir mi libro que llevaba aplazándolo años. Ok. Entonces, por eso te digo que ha sido como una segunda parte, ese 2.0 que le llaman por ahí. Alex, tomando por ejemplo esto que acabas de contar como referencia, se destruye todo porque la pandemia, pues a los negocios que están muy configurados de una manera análoga, pues los afecta demasiado. Claro, muchos negocios se reinventan, volvió a resurgir tu negocio, pero mi pregunta sería, ¿cómo ves el futuro en tu área de especialidad? Digamos específicamente en esto que tiene que ver con entrenamientos de liderazgo y transformación. ¿Qué cambios ves que se aproximan en esa industria? ¿Qué te emociona? ¿Qué te ocupa la cabeza? No solamente por tu negocio, sino por el cambio que tenga que dar la industria. Mira, yo creo que hay muchas cosas que están ocurriendo ya. Nosotros ya estamos tomando acción y hemos venido tomando acción. Por eso cuando yo dije ahora que viví un entrenamiento similar y en ese momento hice una pausa, dije, es que ya el EQ ya es muy diferente y Estoy he de tenido acuerdo. la oportunidad y la fortuna también de tener muchas personas que se han entrenado en procesos de liderazgo de transformación. Esa es la industria, esa se llama industria de transformación. Y cuando vienen al EQ dicen, esto es completamente diferente. O sea, no estoy diciendo que sea mejor. Tú sabes que esto no se trata de ser De mejor o acuerdo. peor, De pero acuerdo. sí es diferente. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros, o yo por lo menos en cabeza del EQ, entiendo que el ser humano pues evoluciona a una forma y una velocidad increíble y no podemos quedarnos a cómo inició el entrenamiento. O sea, el entrenamiento nació hace 50 años. O sea, los seres humanos de hoy no tienen nada que ver hace 50 años y mucho menos tampoco hace 10 años, que fue cuando yo comencé. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una industria donde debemos estar actualizándonos, o sea, como los abogados y los médicos, constantemente, porque la teoría que estás dando hoy en un año ya no es válida, ¿comprendes? Entonces, el entrenador, y eso es un llamado que yo le hago bastante a los entrenadores que están en esta industria, es, Ok. oye, ¿de qué manera te estás actualizando todos los días? Porque yo conozco entrenadores, y lo digo con el mayor respeto posible, que siguen dando exactamente el mismo entrenamiento que daban hace 10 años. O sea, pero lo mismo y no se quieren cambiar de ahí. Entonces es como que, oye, realmente ahí sí debemos ser coherentes con lo que nosotros precisamos en el entrenamiento. Total. ¿Y hacia dónde vamos? Que lo que tú acabas de decir, o sea, lo análogo puede llegar otra pandemia, entonces otra vez nos volvemos a quebrar. Entonces, ¿qué ocurre? Este año he decidido precisamente crear ya por fin todo lo que es la parte digital de líderes cuánticos. Vamos a crear entrenamientos donde cualquier persona en el mundo puede acceder, ¿no es cierto? A través de un acompañamiento digital que vamos a crear el entrenamiento a 90 días y que si las condiciones del planeta, del mundo lo permiten, pues las personas podrían ir a un entrenamiento presencial una vez por año como para poderse activar y vivir la energía que se puede vivir en un salón. Sin embargo, la personalización funciona y eso es parte de lo que yo estoy haciendo, al punto que me salí tanto de mi pecera, llamémoslo así, precisamente en busca de ser coherente, que elegí en este año 2025, que apenas comienza, no seguir siendo un entrenador en el Salón de Líderes Cuánticos. Yo ya no voy a entrenar este año más en líderes cuánticos en los procesos normales de transformación. Me voy a dedicar únicamente al mundo digital. Y me voy a dedicar es precisamente a llevar el entrenamiento a nivel digital, a seguir creando las teorías, a seguir formando más entrenadores, pero todo de forma digital. O sea, no hacerlo de forma análoga. Y sí, a mí me encanta la energía de la gente en un salón, entonces como hacer un evento al año o dos eventos al año donde podamos reunir todas estas personas que estén comprometidas también a Claro. seguir elevando y transformando su nivel de vida y su mentalidad. Pero va a cambiar completamente porque es que, de nuevo, mira, no sé si son, ¿cómo se dice? Conjeturas o suspicacias o conspiraciones, pero ya están hablando otra vez que China otra vez está cerrando, que porque hay en este momento una epidemia, no pandemia todavía, sino una epidemia ya. Y entonces, claro, coinciden que exactamente hace 4 años, que el año también comenzó hace 4 años, un miércoles, bueno, Sí, miles de cosas, pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que total. sí? Entonces, ¿a dónde vamos a quedar? Entonces, sí, lo que no hacemos ahora, debemos hacerlo. O sea,
Tú sabes, tú y yo que somos fiel seguidores de Peter Diamandis, y él dice, lo que no se digitaliza en este momento está condenado a desaparecer en 10 años. Literal. ¿Cierto? Alex, entonces, para definir, porque, y ahora lo enlazamos con esto que dijiste porque me parece muy potente, o sea, tú mismo estás dispuesto a rehacer la nueva versión de tu negocio, porque eso me parece súper coherente. Primero, porque una de las cosas que más se promueve justamente en los espacios de liderazgo y transformación es de esa teoría cuántica de Joe Dispenza, dejar de ser tú, ser tu versión irrazonable. Por supuesto que hay que ser coherente y me parece que estás tomando el paso maravilloso. Entonces, ahora la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo defines tú? Hoy ya se habla más de exponencialidad y yo Sí. creo que hay muchas personas que lo entienden. Sin embargo, también, si tú le vas a explicar a una persona que te dice, Benny, ¿qué fue lo que dijiste? Exponencial, pasa mucho, a pesar de que para nosotros es del día a día. ¿Cómo le explicas a una persona qué es ser exponencial? Y luego, pues dame tu versión de tener una mentalidad exponencial. Pues ser exponencial es la posibilidad de ir el paso acelerado de cualquier tipo de proceso que exista. O sea, el paso súper acelerado. Creo que es lo más sencillo de poderlo Sí, explicar. de acuerdo. Entender que si algo antes iba a 5 millas por hora, hoy en día está a 100 millas por hora, pero a medida que avanza, va acelerando más. Entonces, pasamos de 5 millas por hora, que es lo que venía, digamos, a lo largo de cientos de años, a estar en una velocidad hoy en día de 100 millas por hora, pero a medida que va pasando el tiempo ya no es 100, sino 110, 120, 150, 180, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera aceleramos cualquier proceso. Y eso ocurre para cualquier cuestión que pueda estar ocurriendo en la vida. Y lo que no vaya a esa velocidad, pues básicamente, vuelvo y repito, está destinado a desaparecer en los próximos tiempos, ¿no es Total. cierto? Cualquier industria, o sea, en la industria de nosotros, la industria de la tecnología, la misma economía, o sea, lo que no se ponga en esa era exponencial, porque es que yo quiero que la gente entienda que no es hablar de exponencialidad porque sí, Ujú. sino porque la era en la cual vivimos, y entiéndase, era como la era media, la edad media que se vivió, el romanticismo, el renacimiento, la edad de piedra, la era oscura, o sea, todas esas son eras, como que es un espacio de tiempo. Después de la exponencialidad no sé qué podrá llegar, pero hoy en día estamos viviendo una era exponencial. Entonces, como seres humanos, si realmente queremos crear resultados en esa era exponencial, pues debemos entender que hay que crear una mentalidad exponencial. ¿Y qué es crear una mentalidad exponencial? Primero, estar en apertura de que eso está ocurriendo, porque el cerebro humano es muy lineal, porque a lo largo de la historia del ser humano ha pensado de forma lineal, porque los procesos eran demasiado lentos. Correcto. Hoy en día son procesos demasiado rápidos y que cada día se aceleran más. Entonces, si nuestra mente no, por lo menos no se da la apertura de decir, oiga, es que esto sí puede ocurrir, pues no vas a poder entender y procesar lo que está ocurriendo. O sea, no vas a poder procesar que algo que antes valía $1.000.000 hoy en día vale $1, o por el contrario, antes que algo valía $1, hoy en día vale $1.000.000. ¿No es cierto? Porque puede estar en, o sea, ida y vuelta. Entonces, tener una mentalidad exponencial arranca por ahí y a partir de ahí empezar a conocer procesos y entender diferentes áreas. Tú sabes que yo he tenido, digamos, he querido realmente poner eso hoy en día, porque de nuevo eso está avanzando. Puede que en un año o en 6 meses diga, no, venga, ya enfoquémonos hacia otra cosa, pero hoy por hoy, para mí hay 5 áreas donde debemos enfocar nuestra atención. Una, o prácticamente todas te encantan a ti, pero sé que en esta eres muy fuerte, que es la longevidad. ¿No es cierto? Porque de nuevo, cada día vivimos más como seres humanos, cada día vivimos más. Hoy en día la gente está viviendo mucho más, estamos llegando, cada vez son más los seres humanos que llegan a los 100 años y eso es hoy, en 10 años vamos a decir en 110 y en 20 años podemos decir 130, ¿no es cierto? El tema de las criptomonedas, que es algo que viene a revolucionar la economía, la inteligencia artificial, que en vez de estar con miedo, pues porque no aprendemos de ella, porque viene definitivamente a optimizarnos y es increíble que cosas tan sencillas, por ejemplo, como ChatGPT, yo que tengo la fortuna de estar en salones, a veces le digo a la gente, levántame la mano si tú no tienes ni idea qué es ChatGPT y te puedo decir que en un auditorio de 100 personas, 10 o 15 me levantan la mano diciendo, no tengo ni idea qué es eso, hoy por hoy. Ajá. Entonces yo les digo, ok, no se sientan mal, pero el gran llamado es aprende de ello, por algo será. O sea, no es que sea la única, pero es una herramienta, digamos, que ya vino realmente a facilitarnos la vida. El tema del liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver precisamente con todo esto, Claro. es transversal para cualquier área. Pasamos de un mundo donde hace 50 años un niño quería ser astronauta, hoy en día quiere ser youtuber, ¿sí? Y el último que tiene que ver con economía digital precisamente, que es Ok. todo lo que
estamos hablando. Entonces, para mí eso es lo que tiene que ver con la mentalidad exponencial. Ahora, si agarráramos, y tú lo mencionaste, por diseño biológico tenemos una forma de pensamiento lineal y estamos en una era, por todo el tema digital, exponencial. Y tú lo explicaste de una manera maravillosa. ¿Cuál fue una, dos o tres cosas claves para tú hacer ese pase, digamos, de un pensamiento lineal a un pensamiento exponencial? ¿Qué cosas marcarías importantes de cuando fue el inicio para ti para que la persona que de pronto dice, oye, sí, sabes que hay que ponerse al día? Porque es que dentro de la exponencialidad está entender qué es un chat GPT, dentro de la exponencialidad es ver cómo voy a digitalizar parte de mis procesos, dentro de la exponencialidad estar ver justamente cómo está acelerándose el mundo para no sentirme desorientado. Entonces, si te vas un poco atrás a tus inicios, una, dos o tres cosas que tú consideres importante para que una persona se ponga al día con esta forma de mentalidad que tanto promueve. Pues va a sonar curioso pues para muchos porque sé que Pipe no está buscando esto, pero tú sabes que tú fuiste de los primeros que me dio el libro que hablaba del tema, que es el The Rise of Superman, de ¿Sí? Steven Kotler. Y entonces cuando yo me pongo a leer ese libro y luego me leo el de Singularity is Near, de Ray Ajá. Kurzweil, pues como que empiezan a ver destellos Se le de revienta a llamados uno de un poco atención, de claro, sinapsis. de llamados de atención. Ahora, si lo miramos a nivel personal, entonces yo ya digo, hechos que definitivamente son exponenciales y que tú dices, es que esto es lo que estamos viviendo. El desarrollo de la vacuna del COVID, por ejemplo. O sea, millones y millones de personas, es más, todavía siguen diciendo que es una conspiración, que no sé qué, bueno, un poco de temas políticos, pero es poder entender que es que eso sí es posible. Porque claro, porque es que decían, no puede ser que una vacuna normalmente se demora 4 o 5 años en elaborarse. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho en 6 meses? Pues claro que es posible, porque primero, por primera vez en cientos de años, el mundo entero se unió bajo una amenaza. O sea, todos los gobiernos del mundo les importó que Correcto. fueran enemigos. No importa Unámonos si era porque chino, nos va a ruso acabar a o todos. americano. ¿Cierto? Entonces estamos hablando, de acuerdo que los detalles decían más de 200.000 científicos. O sea, pero quiero que piensen, son 200.000 personas con un coeficiente intelectual altísimo, pensando cómo carajos le trabajamos a esto y adicionalmente los gobiernos poniendo todo el dinero del mundo. O Así es. sea, ¿qué hay que hacer? Pero, o sea, reactivémonos. Por supuesto que es posible que no se demoren 4 años, sino 6 meses para poder elaborar una vacuna. Entonces, digamos que ahí está la evidencia de la exponencialidad. Otra evidencia de exponencialidad, el mismo Bitcoin. O sea, estamos hablando de algo que la gente no creía para nada hace, no sé, 12, 13 años, cuando todavía valía centavos, a hoy en día estar en el promedio de los $100.000, ¿no es cierto? Y que cada día obviamente tiene mayor acogida. Temas exponenciales, pues todo lo que hace, de nuevo, 10 años no más, las calles iban a estar inundadas de vehículos eléctricos, era una utopía. Hoy en día hacia allá vamos. Entonces, yo creo que hay demasiadas cosas. O sea, ¿qué me dices cuando empezamos a mirar hacia atrás el cine, la música y tantas otras cosas que hoy en día tenemos la posibilidad de disfrutar porque disfrutamos nosotros hoy precisamente con el ánimo de facilitar la vida y que haya mayor abundancia precisamente en todos los seres humanos? Entonces, si lo ponemos en palabras prácticas para una persona que quiere iniciar esto, pues para ti y para mí fue a través de libros. Sabemos que hoy en día también las personas tienen más resistencia a la lectura por la demanda de cosas, lo que sea. No debería de ser la excusa, se debería de leer, como tú dices, un libro de futurismo, un libro de neurociencia como este de Steven Kotler, The Rise of Superman, o de puro futurismo, de Singularity is Near. Y hay muchos libros, podríamos mencionar aquí una docena tú y yo, pero también aprovechemos este espacio entonces y hagamos la invitación. Justamente este podcast Despierta al Futuro y el podcast de Alex, Mentalidad Exponencial, para que también tú hagas la invitación, Alex, en Precisamente se llama así, mentalidad exponencial. Mentalidad Exponencial. Pues hombre, son formatos que te estamos brindando de manera gratuita, con todo el amor del mundo, con toda la intención justamente de que las personas desarrollen mentalidad exponencial, porque si la realidad es que incluso dentro del mercado anglo es un tema que todavía no es masivo, porque no lo es, pues en Latinoamérica muchísimo menos. Y ahí es donde entramos a jugar un papel de mucho propósito, de mucha intención, de mucha búsqueda de liderazgo, porque Alex y yo sabemos que no lo vamos a hacer solos, que de hecho necesitamos es 1 millón de personas justamente pensando de manera exponencial. Entonces, pues Alex, si quieres comentar, aprovechemos. Igual todavía nos falta un buen espacio aquí para hablar, pero
¿Cómo te puede contactar la gente, tú que eres una de las personas que habla justamente de todo este Pues mira, empecemos por el podcast que está en YouTube, Mentalidad Exponencial, donde me he maravilloso? enfocado en traer invitados. Tú has estado como invitado en varias oportunidades para hablar de diferentes temas de liderazgo, de salud, de economía. Entonces, digamos que lo que tú dices es completamente gratis, pero ¿sabes qué pasa? Es que me hiciste pensar algo. Ujú. Es que lamentablemente la mentalidad del latinoamericano es muy escasa y ahí es donde requerimos realmente crear una transformación. ¿Por qué es escasa? Porque a veces la gente, lo acabas de decir algo, es completamente gratis. Es más, nosotros invertimos en esto. Sí, Yo invierto en mis podcasts, tú inviertes en tus podcasts, invertimos y la gente dirá, no, pues claro, para vendernos algo. Y yo decía, lo que pasa es que eso es parte de la retribución universal. O sea, eso es parte de la retribución universal de lo que tú estás invirtiendo, porque cuando tú realmente tienes mentalidad de riqueza y es una mentalidad de abundancia, entiendes que no es el costo, es simplemente lo que yo puedo ganar. Pero peor aún, lo mencioné estos días en un reel, lo que dejo de ganar si no hago esa inversión. Pero el latinoamericano, y yo lo digo porque constantemente me llegan mensajes en los reels que yo hago, y ahora qué nos va a vender, pues, pero como despectivamente, y sí. ahora, o sea, como que es en serio, o sea, si la gente entendiera todo lo que nosotros también hemos invertido. Creo que fue el sábado o el viernes que Joe Polish, que también es un gran, digamos, coach y también, sobre todo en temas de marketing, y también le gusta mucho este tema de tecnología, muy reconocido en Estados Unidos, a nivel latinoamericano no tanto. Y entonces el tipo dice que se puso a pensar, no sé si viste esa publicación, y él decía, me pongo a pensar todo lo que yo he invertido en los últimos años en experiencias, en cursos, en cosas, y he llegado a más de 100,000, puso él ahí. He llegado a más de $100,000. Creo que más, creo que la cifra de él fue más. Y entonces empezaron a decir todos, me gustaría, de manera honesta, si tú has invertido una cifra similar o superior en los últimos años, que escribieras en los comentarios. Y él dice, no es para venderte nada, es que realmente quiero ver la gente en qué onda está. Así Y es. yo hace rato había hecho esa cifra y yo ya iba en los $150,000. Entonces se lo escribí ahí y me contestó y me dijo, wow, es increíble esto. O sea, que realmente hay personas que están dispuestas a invertir en ese tipo de cosas. Pero hay una cantidad de gente que también le escribía y decía, eso no pasa nada, eso es botar la plata, eso es yo no sé qué. Entonces yo digo, wow, no se trata de los buenos o los malos. Ajá, Simplemente es que hay dualidad en todo, sí. pero al final los resultados son los que te van a demostrar a ti si es una inversión o estás perdiendo dinero. Pero yo lo que digo siempre es, la mayoría de la gente que critica eso, y vuelvo a los latinoamericanos que critican, pero es porque nos están vendiendo, es que todo es algo así, pues dime qué resultados tienes tú. No te pongas a pelear con la información, simplemente mira tus resultados y mira los resultados de las personas que constantemente están invirtiendo precisamente en eso. Y ahora, mira toda la información gratuita que hay y no la valoran tampoco, ¿comprendes? Me hiciste reflexionar en algo. O sea, yo creo que nuestra mentalidad es tan exponencial que nosotros vamos a un evento o nos registramos a un webinar de alguien que seguimos. Dígase Joe Polish, dígase Steven Kotler, dígase Peter Diamandis, y estamos esperando es que nos ofrezca un programa para meternos. Y esto sí que me parece mentalidad exponencial. O sea, eso somos tú y yo. Y eso es un tema que hoy en día están hablando muchos mentores, coaches, personas que tienen influencia a nivel ya de cientos de miles y millones. Y es justamente esta mentalidad escasa latinoamericana que es la primera que debe cambiar. De hecho, una persona que se llama Pete Vargas, que por apellido es latino, pero es muy americano, lo criaron en California, que por ejemplo ahora está entrando en el segmento latinoamericano y está entrando con John Maxwell como en una fusión. Él tiene algo que, Pete Vargas tiene algo que se llama Speakerpreneur, y justamente una de las cosas que le escucho a él, se lo escuchaba a Spencer Hoffman, o sea, es lo primero hay que penetrar, es ese parte de la mentalidad, que además tiene fundamentos a ti que también te gusta la historia y nos la hemos como analizado justamente, si no nos hacemos conscientes de que hay una historia y esa historia hay que sanarla, o sea, inclusive como fuimos conquistados, pues también está cañón querer la exponencialidad, pero si no te sales de esos dolores, de ese pensamiento escaso, pues jamás va a suceder. Y algo que dijiste tú muy importante, yo entre más ha costado el entrenamiento y más lo reflexiono, yo por ejemplo hice la ULQ contigo, la Universidad de Líderes Cuánticos, o sea, son entrenamientos de 10, $15,000 y de ese tipo he hecho unos 8 o 9, como tú decías en los últimos, porque yo también he hecho esa lista y a veces lo digo. Si me pongo a sumar entre eso y lo que le he metido a mi cuerpo para poder llegar a conclusiones de toda la parte del biohacking que ya vamos a entrar allá, por los 200,000 fácilmente.
Y eso que no estamos contando, Pipe, por ejemplo, los viáticos para poder acceder. Ajá, sí. O sea, los viajes, hoteles y todo lo demás. Pero eso es una maravilla. Y entonces, bueno, justamente agarrándonos ahora de una parte que nos emociona, bienestar y longevidad. ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues tú lo colocas como uno de los pilares y sé que para ti es de gran importancia. Es más, primero, ¿por qué la idea de longevidad? ¿Por qué estas ganas de querer vivir más? O sea, ¿cuál crees tú que es la importancia para ti como Alex Quintero? Porque para muchas personas afuera, la primera impresión es como que, pues estos manes están desafiando la vida o estos manes porque quieren vivir más y 80 es suficiente. O sea, ¿cuál es tu punto de vista en todo esto que está sucediendo y por qué ese pilar se convierte en un pilar muy importante Pues en mira, tus pilares? yo creo que todo parte, honestamente, y no me cuesta decirlo, o sea, yo la verdad sí soy temeroso a la muerte, no lo voy a negar. Soy Ok. temeroso a la muerte, pero en más de ser temeroso a la muerte es como que quiero disfrutar mucho. Y cuando digo disfrutar mucho es todo, o sea, desde placeres hasta educación, hasta ver qué más viene para el mundo, disfrutar mi familia. Ahorita voy a tener una bebé, ¿sí me entiendes? O sea, entonces quiero disfrutar, quiero conocer mis nietos, ver mi hija que recién nace, crecer, conocer muchos países. He conocido muchos, pero lo que me falta es demasiado. Seguir educándome, ver ese impacto de poder llegar cada vez a lo que vamos a ver de carros voladores. Bueno, de poder realmente disfrutar los mejores tiempos de la historia. Entonces, ¿qué mejor que realmente disfrutarlos completamente sanos? No estar de 80 años y que no me puedo ni mover y que, ay, ahorita qué hago, mira, y una cantidad de cosas chéveres, pero no te puedes ni siquiera disfrutarlos. Entonces, yo creo que llega ese punto donde tú entiendes que, o sea, todo arranca por el cuerpo. O sea, si nuestro cuerpo no está sano, no vamos a poder disfrutar nada. Y realmente a mí esto, o sea, yo quiero vivir la mayor cantidad de años posibles. Yo sé, tú te pusiste 184 años, yo ni siquiera quiero poner una cifra porque, o sea, si me voy acercando a la cifra, entonces después me empiezo a, mejor dicho, a meter en la cabeza que qué. Entonces, en serio, pero sí lo que quiero realmente es pasar los 100. Es Alex, pasar tocando ese tema, a ver, así, súper honesto, ¿cuál fue tu primera? Y contigo es fácil porque aquí llegarán luego unas mentes brillantes que no tienen ni idea de esta meta mía de querer vivir 184, pero ¿cuál fue tu primera impresión cuando tú escuchaste eso salir de mi boca? Quiero vivir 184 años. Tal vez el momento no, que nos o sea, conocimos era así. obviamente, o sea, este man se enloqueció ya. O sea, es cierto, este man se enloqueció ya. Me gusta eso. 184 años, no, ya se enloqueció. Ahora, créeme que yo digo, yo sé que es posible. Y la gente dirá, no, pero no, o sea, porque nunca fue como que, porque tú sabes que hay gente como que lo debate y dice, no, pues este man que está pensando en la vida, se enloqueció y demás. No, nada que ver. Pero sí, obviamente, yo dije, muy atrevido, o sea, muy atrevido y sobre todo ponerlo. Pero pues fascinante, o sea, necesitamos gente loca. Y yo creo, Alex, que es muy importante establecer simplemente más que pensar después de los 100. Mira, hay un aspecto muy importante. Justo este fin de semana que pasó estaba en una reunión con un grupo de amigos. Vení, pero ¿cuál es la razón de eso que vos hablas de vivir 184 años? Y yo digo, primero, para mí sí empieza por un gran dolor de muchas pérdidas en mi vida y pérdidas trágicas, desde muertes hasta accidentes trágicos de personas muy cercanas, familiares, iniciando con mi papá. Entonces, sin yo darme cuenta también, como tú dices, o sea, causé más que un miedo, fue una resistencia primero a la muerte. Y obvio, eso no tenía ningún fundamento, era simplemente una resistencia por todo lo que pasaba. Pero con el pasar de los años y llego a todo este tema de mentalidad exponencial, futurismo, y aparece el tema de biotecnología y biohacking, obviamente digo, esto era lo que yo necesitaba para poder que esto se convierta en una realidad. Y probablemente yo podría aceptarle si a mí se me sienta un científico y un grupo de doctores y tal y me dicen, pues todavía no es posible llegar hasta los 184, le digo, probablemente es cierto, pero una de las mayores ventajas competitivas que yo encontré en el tema de que mi cerebro ya se cree mucho este tema de los 184 es que la percepción del tiempo, Alex, para mí cambió, pero abismal. Un brinco exponencial justamente en la percepción del tiempo, porque mucho se habla en la física cuántica de este tema de que el tiempo es una percepción y se pone el ejemplo de que si estás 5 minutos esperando afuera del odontólogo lo puedes percibir como que es una hora porque le tenemos como pánico al tema de la odontología, pero en cambio si estás media hora bajando una montaña esquiando de pronto dices, pero ¿cómo así? Fue 3 minutos la bajada y realmente llevabas bajando media hora, pero es un momento tan divertido que se te pasa muy rápido. Entonces cambia esa sensación y podemos entender que el tiempo es una percepción. Yo creo que casi todos los seres humanos a principios de año, finales de año, reflexionamos sobre el año anterior y yo te digo, yo me pongo a pensar en el enero del año pasado y yo digo, Dios mío santo, parece
que hubieran pasado 10 años, tantos sucesos, pero porque ya me di cuenta que es un tema de percepción, porque yo hasta mis 38, 39 años, cada año decía, Dios mío, pero es que cada vez es más rápido, porque es más rápido. Y realmente ahí entendí que es una percepción, entonces es una gran ventaja competitiva. Y por el otro lado, del tema de percepción, porque creo que nuestra audiencia y nosotros por la generación que somos, estamos muy jóvenes, pero somos una generación que ya estamos en los cuarenta y tantos, 49 tengo yo actualmente, creo que hay una gran presión cuando los seres humanos cumplen esos 40 años. ¿Por qué? Porque también hay unos sistemas de creencias que te dicen, si ya no tienes todo configurado a los 40, claro, pues en la época en que la gente vivía hasta los 40, pues por supuesto tenía que tener todo resuelto a los 30. Pero todo ha cambiado tanto y todo es tan, tiene tantas variaciones que la gente empieza a sentir una presión y yo creo que justo los puntos de quiebre, porque tú lo mencionabas ahora, tenemos puntos de quiebre más bien pasados los 40 y entonces hay esa gran frustración y a mí también me ha servido mucho para eso, para no tener esa presión psicológica de, pues pucha, la regué, quebré el negocio, me pasó esto con la pandemia, me pasó esto con tal negocio, me divorcié, o sea, no, lo que tenemos de aquí para adelante. Entonces eso me quitó la presión mental de que tiene que ser ya. Y una tercera que me parece maravillosa y tú lo mencionaste es que yo también me quiero montar y poder viajar a la luna. Y entonces a la gente le parece todavía más loco, o sea, los viajes interespaciales, ver esto de los carros voladores, o sea, eso que tú y yo si alcanzamos y yo digo, aquí es donde la audiencia se divide en dos. Los menores de 35 años tal vez nacieron en una era digital, entonces como que, pero nosotros que lo vimos análogo, además lo veíamos en películas o en series como Los Supersónicos o Star Wars, pues para nosotros eso era una cosa que ni siquiera nos iba a tocar. Y yo creo que tú y yo a este punto, por la mentalidad exponencial, nos imaginamos justamente los taxis voladores, los vehículos autónomos, viajes interespaciales, o sea, viajes a la luna, turismo espacial, bueno, una cantidad de cosas que decimos, wow, es que ahí quiero estar yo, o sea, aparte Los de la... humanoides. Yo, por Esa. ejemplo, tengo claro, y hay gente que me ha criticado cuando lo digo, pues, en reuniones sociales y de familia, pero yo tengo clarísimo, Pipe, que ahorita que van a hacer la bebé, que la niñera va a ser un humanoide de estos de Tesla. O sea, lo tengo Un clarísimo, Optimus. por un Optimus. O sea, no tengo problema para nada, porque sé que va a estar programado específicamente para que pueda cuidar a la niña en su mejor, o sea, en su mejor versión. Nunca se va a quedar dormido. Una niñera se puede quedar dormida, lo puede castigar, o sea, una cantidad de cosas. Que si tú quieres estar viendo la bebé, simplemente me imagino que a Con los través de ojos. vas a poder verla, está perfecta. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, que si hay alguna emergencia se va a poder comunicar inmediatamente con un 911. O sea, ¿ves? Mira que me pasó algo. Ajá. A mí Alex Quintero, cuando yo tenía año y medio, mis papás en Colombia, los dos trabajaban y entonces en Colombia pues es muy sencillo, obviamente, muy sencillo no, pero pues digamos que mucha más cantidad de personas tienen la posibilidad de tener una Hay empleada de acceso. servicio. Ajá. Hay acceso. Y yo de año y medio, la empleada de servicio, un accidente que hubo en la casa, yo como que estaba en la cocina muy chiquito y yo la verdad no tengo memoria de esto. Menos mal Ajá. no tengo memoria. Pero si no fuera por las fotos, jamás creería que pasó. Pero a mí me pasa, a mí me tiraron una olla de agua hirviendo de año y medio. Y Ay, estuve 6 meses en la clínica en cuidados intensivos. Y antes no quedé desfigurado, porque fue una quemada, pues, en tercer grado, sino que mis papás autorizaron que rasparan cada ajá. vez que se inflamaba la piel. Fueron 6 meses en la Ay, clínica, ay. estando yo niño. Pero para entender, la señora llamó a mis papás a decirle el accidente y se voló. O sea, me dejó tirado. Buen madre. Yo no sé en la vida qué habrá pasado con ella, pero esta señora se voló. Porque es que hay gente que, por ejemplo, ahí hablando de lo de Optimus, y yo que soy testigo fiel porque a mí me pasó, o sea, si no, menos mal Cartago, porque yo soy de un pueblo pequeño llamado Cartago en Colombia, pues es muy chiquito. Pero si hubiera sido una ciudad grande, Bogotá o Miami, quién sabe, cuando lleguen mis papás de pronto ya estaba muerto, ¿sí? Pero literalmente ellos llegaron y yo estaba solo, en medio del dolor y la cosa y corra para la clínica. Y bueno, y eso fue para algún testimonio. Entonces yo sé que con un Optimus eso no va a pasar, ¿sí me entiendes? O sea, no estoy diciendo que no puedan ocurrir accidentes, pero seguramente va a tener la capacidad precisamente de, primero, de minimizar los riesgos. Y que si llega a pasar algo, seguramente va a tener la posibilidad de comunicarse inmediatamente con los entes respectivos. Ahí tocas un punto fenomenal y yo sé que lo más probable es que la mayoría de personas, es más, aquí se nos desengancharon un poco porque nosotros que tenemos esa visión, Sí, la gente claro. cree que estamos totalmente locos, pero yo el ejemplo que coloco es bien sencillo. Cuando se iban a hacer masivos los carros, la población decía esas máquinas del demonio y hoy en día, pues
Pues Difícilmente una persona no tiene la capacidad de decir, no, claro que sí, un carro es un artículo, un objeto que utilizamos, una cosa que nos mueve de un lado al otro, así es. fenomenal. Lo mismo fue con los ascensores. Imagínate toda la gente de 1800 inicios llegando a las grandes ciudades, pues para ellos era un cortocircuito en la cabeza. Y en estos días estaba viendo una noticia de Tesla con el tema de del piloto automático, del full autonomous drive, y entonces le hacen un ruido enorme a un accidente de un vehículo de Tesla. Es más, ni siquiera ahora reciente, esto estamos hablando del piloto automático por allá en el 2018, 2019, que eran pruebas. Le hacen un ruido tremendo, pero la gente lo que no se detiene a pensar es cuántos accidentes no hay por irresponsabilidad humana. Yo me monté en un Waymo en Ajá. Phoenix hace 2 meses y que el Waymo es un carro completamente autónomo, que Waymo es una empresa de Google y yo decía, me puse a averiguar cuántos accidentes había tenido Waymo y creo que en 3 o 4 años han ocurrido como 2 o 3 accidentes y eso que son 2 o 3 accidentes de carros que le pegaron al Waymo. O Exacto. sea, el Waymo nunca se ha chocado por errores de la máquina, sino porque lo han golpeado y han sido mínimos. Y yo digo, wow, es que es así. Miremoslo más allá, el riesgo. No sabemos, pero seguramente hay una estadística alta de la cantidad de personas que al final son abusadas o secuestradas por los conductores de plataformas digitales. ¿Se me entiende? O sea, Uber, Lyft y todas las que hayan en diferentes países. Pasa mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica pasa mucho, la gente le tiene miedo a veces porque no sabes ese para dónde te va a llevar. Correcto. En un carro de esos autónomos eso nunca va a pasar. Colocas una forma muy buena de traer lo que es exponencialidad para que la gente lo entienda aún más y es por qué un vehículo de Waymo, porque en Waymo tengo inclusive la cifra, en los últimos 3 o 4 años ha recorrido más de 10 billones de millas, pero esto es de manera virtual. No hay cómo recorrer por un ser humano o en físico esa cantidad o sea, billones de millas. ¿Pero por qué? Porque son simulaciones virtuales, lo cual, como tú dices, hacen que tenga un nivel de precisión, porque esos 2 o 3 accidentes han sucedido por error humano que le ha pegado al carro. Entonces, esa es la era exponencial a la que nos enfrentamos, que para nosotros es fascinante, que yo lo veo igual de fascinante que tú, o sea, el tema de tener un robotcillo en casa que haga todos los quehaceres e incluso que supervise a los chiquillos. Hombre, tiene menos riesgos y colocaste un ejemplo perfecto, algo que viviste tú en carne propia, que no tienes memoria de recuerdo, pero está en tus emociones porque te pasó. De manera que estoy súper de acuerdo contigo. Mira, tú tocaste un tema, quiero irme metiendo a la parte del propósito. Hay algo que me está gustando mucho en la mayoría de personas que de una u otra manera venden una mentoría. Y este es un tema, digamos, es la parte de propósito. Pero estoy viendo, hay algo que me tiene súper emocionado veo infoproductos, por ejemplo, no sé, desarrolla tu marca personal, pero desde tu propósito. Vístete pero desde tu esencia y tu propósito. O sea, estoy viendo todas las organizaciones exponenciales de Salim Ismail. Por supuesto, te hablan de cómo exponencializar una organización y tienen los atributos y las 6 Ds que debería tener una organización exponencial, pero entonces lo dibujan como en forma de un cerebro izquierdo y derecho y arriba en la mitad, propósito transformador masivo. ¿Cuál es la importancia para Alex Quintero de encontrar y tener muy definido esa parte del propósito? Todo. Para mí el propósito es la brújula y el norte de cada persona. Cuando tú tienes un propósito, entiendes que todo lo que haces lo creas en pro a ese propósito y cuando tienes el propósito, las circunstancias van a venir, pero entiendes que son desafíos que son parte de ese propósito. ¿Sí? Entonces, a ver, para que la gente pueda entender. Si una persona está comprometida, tiene un propósito de ser atleta, digamos, de atletismo como tal, carrera, velocidad, pues entiende que en ese propósito se puede caer muchas veces por la misma velocidad que tiene que coger. Pero se puede frustrar, sí, pero entiende que es parte de los gajes del oficio. Claro. Porque estoy entrenándome para ser una persona veloz y ganar estas carreras, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Cuando tú tienes un propósito claro, la vida se vuelve no más simple, pero sí más fácil de llevar, ¿sí? Porque tienes claro para dónde vas, entiendes que hay un norte, entiendes precisamente que hay una meta que quieres alcanzar todo el tiempo. Entonces, cuando tú no tienes un propósito, te vuelves una persona que se deja llevar por cualquier cosa que va ocurriendo en la vida, porque como no tienes norte, voy por aquí, bueno, por ahí está bien. No, que dijeron que por acá, bueno, vámonos, va bien. O sea, te vuelves efecto y no causa. Cuando tú tienes propósito, te vuelves la causa absolutamente de todo. ¿Cuál es el propósito de Alex Quintero? Lo he ido cambiando, obviamente. Antes hablaba lo que escribiste ahora
de que mi propósito era que más personas vivieran en propósito, pero hoy en día no, hoy en día estoy claro que mi propósito es impactar millones de personas para que puedan vivir una vida de abundancia, Ok. ¿sí? Para que puedan vivir una vida de abundancia. O sea, ya estoy súper metido en el tema de la abundancia, porque es que la gente no se da cuenta de la abundancia tiene que ver con muchas cosas, precisamente exponencial, pero que la gente pueda transformar esa mentalidad y saber que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia, que puede acceder a más recursos, que puede crear mayor riqueza, porque cuando tú eres abundante, definitivamente, pues vas a poder disponer de muchas más cosas para poder, obviamente, vivir tu vida, impactar a otras personas. Entonces se vuelve un efecto masivo y se vuelve como un efecto dominó. O sea, que seas tan rico, tú, cada persona, que seas tan rico que puedas apoyar a otras personas para que también sigan siendo abundantes. Ahí tocas un punto maravilloso porque yo también lo creo como tú. Todo el mundo tiene la posibilidad de ser totalmente abundante hasta el nivel que se lo quiera imaginar. Y a veces lo que me he dado cuenta es que hay un cortocircuito cuando la gente cree, porque la mayoría de la gente cree que las cosas son escasas. Y yo le digo, o sea, la gente puede llegar a pensar, pues claro que sí tenemos problemas energéticos, hay escasez de energía. Claro que sí tenemos problemas de... Y yo le digo, no, más bien es un problema de conversión. O sea, si lográramos tener la cantidad de paneles al costo efectivo, el sol nos da 5.000 veces más energía de la que usamos diariamente. Agua, vivimos en un planeta 3/4 partes de agua, que lo que necesitamos es energía para desalinizar esa agua. Alimentos, o sea, la agricultura vertical es una de las promesas que, mejor dicho, tendremos abundancia de alimentos para todos y orgánicos. Entonces, creo que a veces hay que romper esa brecha mental de creer que es que, no sé, por ejemplo, tú que eras en minería, la gente habla mucho de que se van a acabar los recursos. Y yo digo, eso no es real, o sea, los diamantes ya hoy en día los replican, o sea, la innovación y la tecnología puede replicar y es Lo que más. pasa es que de nuevo, volvemos ahora, o sea, siempre va a haber la dualidad de los que quieran ponernos en el mundo crítico y los que podamos hablar del mundo de abundancia. Pero mira, estudios muestran, y hay varios, nosotros somos 8.000 millones de personas hoy en día en este planeta. Y este planeta, con los recursos actuales, con lo actual, podría fácilmente sostener 10 veces la población actual. Así Es es, decir, 80.000 millones de personas. así es. ¿Cuánto nos vamos a demorar llegar a 80.000 millones de personas cuando No, la tasa de natalidad está decreciendo? Que es total. una de las grandes ocupaciones de Elon Musk hoy en día. O sea, países como Japón hoy en día son más los que mueren que los que nacen, lo cual eso es terrible, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocurre eso? Porque la gente está diciendo, estamos viviendo en un mundo terrible, entonces ¿para qué traer hijos? Mejor tengamos mascotas. Sí, se pueden tener mascotas, yo tengo una mascota, pero ¿cómo vas a cambiar eso? O sea, ¿comprendes? O sea, realmente que no, que para traer el mundo a sufrir. ¿Cuál sufrir? O sea, sufrir sufrían nuestros padres, abuelos y de ahí para atrás. Que hasta para quitarle una muela, mejor dicho, no había anestesia. Hoy en día hay anestesia para todo. Yo le digo a la gente, mira, cuando hablamos de ese tema de que vivimos los mejores tiempos de la historia, cuando yo soy un salón, yo le digo, mira, estamos en un tiempo tan extremadamente abundante que me atrevo a pensar que todos los que estamos en este salón, el 99%, como para dejar uno por ahí que no, tenemos todos nuestros dientes naturales. O sea, de nuevo, si esta pregunta la hacía yo 20 años atrás, tal vez la estadística era muchísimo menor, porque mis papás, bueno, mi mamá no tanto, pero por ejemplo, mi papá, pues obviamente por su edad le quitaban dientes, tiene caja de dientes y demás. Mi abuela todo era tiempo con caja de dientes y demás. Así es. Y de ahí para atrás. Hoy en día, o sea, hoy en día es casi que algo prácticamente que es inconcebible que una persona no tenga un diente natural. Y haces todo lo posible para que ocurra, para que sí mantengas tu dentadura. ¿Comprendes? Entonces, mira cosas tan sencillas para Voy poder a decir eso. entender que vivimos en un mundo de abundancia y poder decir que vivimos los mejores tiempos de la historia, que la gente dice, no, es que estamos viviendo en tiempos terribles. Cosas tan sencillas que tú acabas de decir, de la generación que somos tú y yo, un tratamiento de ortodoncia era una cosa para un segmento muy exclusivo. Era Uy, lujo, era un tema de lujo. era un tema de lujo. Y Sí. por eso es que yo le digo a los menores de 35, hey, es que averiguate bien y asómbrate de esto. Y a los que somos mayores de 35, hey, no demos por sentado que todo era así, porque hoy en día, como tú decías, o sea, hasta la clase de menos recursos tiene acceso a estos temas de odontología. Cosas tan sencillas como esa se ha vuelto súper abundante porque son unos tratamientos de una mensualidad que la puede pagar hasta las personas con un mínimo, porque lo ve uno suceder en Colombia, en México, en muchas partes del mundo. O sea, es un tema de quiero tener bien mis dientes y te ponen un pago mensual y lo puedes hacer. Algo que no existía cuando nosotros teníamos 9, 10, 11 años, que justamente los papás, pues porque tenían alguna forma,
lo llevaban a uno ahí a la odontología y que si el tratamiento, Sí. la ortodoncia y todo eso. Cosas tan simples como esos. Alex, ¿cómo para estas personas que se sienten allá como perdidas, porque también hay que entender, como tú dices, esa dualidad? Hay personas que hemos, dentro de todo este camino, descubierto nuestro propósito, que estamos supremamente anclados a él y determinados, que con todo y las situaciones que podemos vivir año a año, nos sentimos llenos o nos sentimos bien, sin querer decir que todo es una perfección, seguimos viviendo con retos, pero hay mucha gente que está con temas de ansiedad, o sea, el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, esta parte emocional está más disparada que nunca también, ¿no? Es curioso, unos porque estamos emocionadísimos con lo que está sucediendo y otros, y eso se marcó mucho después del COVID, o sea, el tema del COVID lo que sí fue que trajo mucho miedo a la humanidad y detonó una cantidad de situaciones que yo digo, esas personas que a veces veo más ansiosas, deprimidas, etcétera, justamente lo que no han encontrado es su propósito. ¿Cuál crees tú que es una manera? Esto conlleva mucha responsabilidad de cada persona quererlo hacer, pero ¿cuál sería tu sugerencia como entrenador en el potencial humano para que una persona primero se dé cuenta que es que lo que está perdidillo de la vida es porque ni siquiera ha encontrado su propósito? Y segundo, ¿cómo puede empezar a encontrar ese propósito? Yo creo que lo que hay que hacer ahí primero es notar con quién nos rodeamos. Yo creo que es parte fundamental y yo lo hablo constantemente. O sea, quiénes son las personas que yo escucho, quiénes son las personas con las cuales me alimento y me retroalimento, a quién sigo también. Porque claro, si tú obviamente solo sigues a personas que quieren mostrar su estilo de vida, tu cerebro siempre te va a decir, estás en lo peor posible y no lo vas a alcanzar, ¿comprendes? Pero cuando tú empiezas a rodearte de personas que están al lado tuyo, que te estás aprendiendo de ellos, que estás en esta onda, llamémosla optimista, pues Ujú. eso se va a contagiar, ¿no es cierto? Eso se va a contagiar. Ahora, si ya estás en ese momento de ansiedad y demás, pues varias cosas puedes hacer y yo sí lo digo y lo promuevo constantemente. O sea, un psicólogo, un psiquiatra no es para correrle, es para una persona que nos puede apoyar. La medicina ha avanzado de una manera increíble y finalmente eso es un tema que arranca nuestro cerebro y nuestro cerebro es un órgano. Y un órgano que se enferma, como se enferman los pulmones, el estómago, el colon, la piel. Entonces, si ya estás en un punto de fuerte y avanzado, hay que hacerte ver definitivamente de un médico. Si apenas estás como, no, es que es de vez en cuando, ok, empieza a revisar si es que te estás dejando contagiar de personas que están igual que tú. O sea, que tú entiendes que cuando te llaman es para quejarse del mundo. Comprendes que, mira, no, es que nada me sale, es que esto está muy grave, y es que, ¿qué hacemos acá? Entonces, obviamente eso empieza también a contaminarte. Entonces, ¿qué puedes hacer? Empezar a revisar esas personas con las cuales te rodeas y ser supremamente radical. Yo soy súper radical en eso y yo no permito que vengan a contagiarme en ese sentido, porque Cero es que gente tóxica. yo no tengo por qué ser esa caneca de basura donde la gente venga a dejar la basura. O sea, no puede ser así. Entonces, yo creo que es parte fundamental, Pipe, pero también tiene que ver de nuevo, ¿a quién seguimos? Porque es que hay gente que es feliz. Yo no sigo a ningún influenciador de estilo de vida, porque hay una cantidad de influenciadores de estilo de vida y todo el mundo quiere saber los chismes de los influenciadores. Y bueno, o sea, y de nuevo, no es por criticarlos, pero a mí particularmente no me aportan nada. Alex Correcto. Quintero. Puede que a otras personas sí. Simplemente como, ay, mira el carro en el que están dando y mostrando y mira los países donde voy y todo lo demás. Por supuesto, eso a cualquier persona le empieza a generar una ansiedad. Oiga, ¿por qué yo nací en esta Eh, familia? ¿Yo por qué no tengo la suerte que este tiene? ¿Yo por qué no tengo los abdominales que este tiene? No. O sea, sí sigo personas que yo digo, wow, crean resultados increíbles. O sea, para mí un Cristiano Ronaldo es una persona totalmente admirable, porque el tipo es una máquina realmente. sí. ¿Comprendes? Pero yo digo, wow, o sea, lo admiro desde la capacidad que tiene, ¿comprendes? Pero de resto, más bien me dedico a seguir personas que me aporten precisamente hacia la mentalidad que yo quiero tener. Maravilloso. Alex, esto ha sido una charla potente. Aquí podríamos hablar horas, por supuesto. Sí. Después voy a quererte invitar. Ahora, estas preguntas que pueden contribuir porque son como esas pepitas de oro, diría una persona análoga, o esos satoshis en, en versión Bitcoin. ¿Qué libro ha cambiado tu vida profundamente? Un libro. Un libro que haya cambiado mi vida profundamente, que yo diga, bueno, deja Ese, de ser tú para mí es un libro maravilloso, o de sea, Joe que eso Dispensa. dispensa Fenomenal. entender el campo cuántico y entender que
si yo no dejo de ser esa persona terca a mi manera de ser, pues nada va a cambiar en el exterior. Genial. Ese es un libro que realmente me cautivó bastante. ¿Qué figura, personaje o entrenador es el que más admiras? No importa que no lo conozcas. Así sigas a la persona por sus libros, por su historia, porque lo conociste, porque Peter te enseñó. Diamandis, totalmente. Peter O sea, Diamandis, como maravilloso. entrenador, sí, como persona, Elon Musk. Perfecto. Pues como entrenador y figura así que nos aporte, Peter Diamandis, definitivamente. ¿Cuál es un hábito diario que tú sabes que jamás vas a abandonar porque es lo que configura un solo hábito de Alex Quintero que sabes que nunca lo vas a dejar? Un hábito diario, el ser consciente, estar presente. Y cuando digo estoy presente es como que desde que me pasó lo que me pasó hace 3 años, del tema de la ansiedad de estar mirando al futuro, no, o sea, estoy acá en el presente, o sea, estoy acá presente y para eso me apoyo en muchas cosas, ¿no es cierto? O sea, en la lectura, en la Es que, meditación. y ya iba a decir yo, porque yo pienso en ti y yo digo, Alex, una cosa que jamás en la vida va a dejar de hacer es estudiar. O sea, siempre tiene un espacio para estudiar y como que lo redondeo así, salió de ti, pero lo redondeo así porque sé que es un hábito que podría querer emular las personas que estén escuchando esto, porque sé que ha sido un hábito, yo que te conozco, que somos amigos, que contribuye, pero muchísimo a ti como ser humano para lo que eres. Sí, a mí me encanta, o sea, la parte de la investigación me encanta, o sea, a mí me gusta estar investigando y voy profundo y voy profundo y voy profundo. Cuando a veces yo me las pico de que soy el más obsesivo con la información, pienso en Alex y digo, ah, no, ya sé quién tiene un Y nivel siempre va a más. haber alguien más, y siempre va a haber alguien De mis más. amigos, pues, de mis amigos. Sí, 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 sí. Alex, ¿cómo ves el mundo en el 2050? Uf, pues con nosotros ahí, Bien, definitivamente. eso me Sí, gustó, sí, con nosotros ahí, eso me definitivamente. gustó. El 2050, eso es en 25 años, o sea que de aquí a eso yo tendré 78, todavía fortachón, papá, mejor dicho, ¿qué hay que hacer? Con nosotros ahí disfrutando un mundo de posibilidades increíbles. Yo creo que con muchos millonarios, seguramente con algunas falencias, pero creo que el mundo en el 2050 es que va a ser muy difícil ni siquiera imaginártelo. O sea, es que miremos hoy nomás el mundo de hoy como lo vivimos y yo creo que una persona en el año 2000, hace 25 años, la misma Ujú. pregunta, no tendría la manera de imaginarse lo que era el mundo hoy. O No, sea, mira, algo tan sencillo, que seguramente aquí eso va a estar. No sé si has escuchado Elon Musk, que ya está planteando la posibilidad de hacer un túnel supersónico entre Nueva York y Londres para que pueda llegar en un tren en 4 horas a Londres. Algo como que, pucha, ¿es en serio? ¿Es esa posibilidad? Entonces, imaginártelo creo que es muy difícil. Imaginártelo creo que es muy difícil, pero creo que sí va a ser un mundo donde lo que va a ser una persona de 78 años, como yo acabo de decir, no tiene nada que ver a una persona de 78 años de hoy. Es decir, seguramente, y más con la conciencia que cada vez creamos, Pipe, vamos a estar muy saludables. O sea, pero muy saludables es que nadie se va a poder imaginar que usted tiene 78 años. eso me ¿Ves? gusta. Sí. O sea, te imaginas un mundo con personas muy saludables justamente por lo que la tecnología nos está aportando. Pues es que yo le digo a la gente, Maravilloso. o sea, yo se lo digo a las personas, mira, yo sé que mucha gente me puede tildar de loco, pero existe una altísima probabilidad que tú puedas llegar a los 100 años y te veas tal cual como te ves hoy. O sea, realmente sí, sí ocurre. De nuevo, para los que estén comprometidos en que eso ocurra, porque también están los de 40 años que se ven ancianos por sus Claro. propios hábitos. O sea, el que no duerme, el que mete drogas, el que solamente es alcohol, el que no se cuida en su alimentación. Pues, o sea, el mundo está a disposición, ya tú verás qué acciones tomas. El que busca la anestesia todo el tiempo. Y yo creo que una forma de contrarrestar esa anestesia justamente es eligiendo buscar ese propósito. Mi querido Alex, pues nuevamente te agradezco. Déjanos, igual lo voy a colocar en las notas, pero en dónde te podemos encontrar, si el mejor mecanismo es la página web, las redes sociales, el Redes podcast. sociales, sí. Ahorita tengo varias redes sociales, pero digamos que la principal es Coach Alex Quintero. Estoy empezando a darle fuerza a una que se llama Abundancia con Alex. Ok, También en Instagram, el YouTube, mi canal de YouTube es Mentalidad Exponencial, precisamente. Líderes cuánticos, cuánticos con Q, o sea, digamos que todo lo que se pueda crear. Invitación también a comprar el libro en Amazon de Mentalidad Exponencial, donde maravilloso. hablo mucho precisamente de esos temas que hemos venido hablando de mentalidad exponencial. Y no, Pipe, pues agradecerte por este tiempo, se nos fue rápido. Sí, eso se Precisamente. sabe que Pero el sacamos, segundo pero capítulo sacamos mucha información, es que son conversaciones increíbles. El segundo capítulo tiene que venir y sí, por fortuna logramos tocar bastantes aspectos que contribuyen bastante a personas que estén buscando justamente toda esta mentalidad exponencial. Así es que, mi querido Alex, pues gracias, nos vemos pronto, seguimos en comunicación, impactando vidas, promoviendo esta mentalidad exponencial. Gracias por tu aportación al mundo. Tengo que también decir y agradecer para mí un punto
muy importante en mi vida, o sea, cuando ya traía mis temas, pero un punto muy importante fue justamente Líderes Cuánticos, el haber conocido tu plataforma de entrenamiento, fue la que me hizo tomar esa decisión justamente de hacer esto que hago hoy, que fue la primera pregunta que te hice y contigo quiero honrarlo en este capítulo porque para mí fue Líderes Cuánticos el conocerte, el conocer esa plataforma, porque es una plataforma de entrenamiento que me hizo tomar esa decisión de hoy querer llevar esto al mundo. Así es que, pues muchas gracias, mi querido Alex, porque sé que está generando un gran impacto. Me encanta esto de llevar líderes cuánticos ya a una versión también digital para que la gente, creo mucho en el híbrido, por supuesto, en que cuando nos vemos ese contacto es espectacular, pero también sabemos que esa versión digital va a poder exponencializar justamente esa misión. Así es que gracias, mi querido Alex, por tu amistad, por lo que haces por el mundo, por llevar esta mentalidad exponencial a todos los rincones del mercado hispanohablante. Felipe, gracias por la oportunidad. De nuevo, qué bonitas palabras. Tú sabes que son recíprocas siempre. Admiración total para vos. Y bueno, sigamos impactando el mundo, mi hermano. Sigamos impactando el mundo, sigamos creando, sigamos generando y que más personas puedan obviamente beneficiarse de todos estos mensajes que queremos llevarle al mundo. Gracias a Claro que todos sí. y nuevamente gracias a ti. Vamos con todo, mi querido Alex. Seguro. Nos vemos pronto. Chao, chao.